Hay millones de estrellas. Eso decía HAL 9000, el ordenador, protagonista en cierto modo, de la llamada Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, el difunto Stanley Kubrick. La frase yo creo que es acertada para el tema que quiero tocar por dos motivos. Primero porque, bueno, versa sobre la cosmología, ¿no? Como muy claramente refleja la expresión estrellas, ¿no? Y, y sobre la magnitud, ¿no? Como claramente hace referencia el término millones. También el término hay, ¿no? Hay millones de estrellas. Y es cierto, y además es verdad, ¿no? Para retraca, ya, es verdad que hay millones de estrellas. De hecho, hay millones de galaxias. Bueno, es hasta complicado para el cerebro humano poder manejar las magnitudes en las que se mide el cosmos. En economía pasa algo parecido con, bueno, a partir de ciertas cifras, realmente tener una noción de la cantidad que se está hablando, así como podemos tener con un rango de volúmenes. Las personas parece que tenemos pues un rango de medidas el cual nos podemos manejar y podemos comprender, pero a medida que empiezas a poner ceros detrás o elevado a 10 a la no sé cuántos, ¿no? Que es lo mismo pero en pijo, que es lo que hacen los académicos ahora, para ahorrarse escribir tanto cero, también tiene un sentido, pues, pues se escapa de la comprensión realmente. Y las magnitudes, pues hombre, son muy importantes, porque está muy bien saberte como un lorito, que yo por cierto no me lo sé, el orden de los planetas del sistema solar. Y mira que son, no sé, se cuentan con los dedos de las manos, ¿no? Pero no sé, está por ahí Marte, está la Tierra, está. Pero más importante todavía que eso, más que saberte la listita, como un lorito, es tener una idea en la cabeza de las magnitudes que incorpora ese sistema. Y en el siguiente sentido, un tío de YouTube, creo que era argentino de por ahí debe andar el vídeo, se molestó, se tomó la molestia, y además de una forma que yo creo que es la mejor de ilustrarlo, de hacer los cálculos a escala, representando los planetas con frutas, creo que iba una naranja por ahí, o una uva, o objetos de este tamaño, y irlos situando a la escala correspondiente sobre la superficie, ¿no? De, bueno, pues sobre una superficie, en este caso era a lo largo de una ciudad. Y digo una ciudad porque de tamaños de frutas, ya hablamos, no sé si una mandarina, una naranja y una uva o una aceituna, o a saber. Pero ese tipo de escala, de unos centímetros, ¿no? Al fin y al cabo, de diámetro. El tío iba con una moto y se tiraba kilómetros. Entonces, tú fíjate lo que puede ser una mandarina a 1 o 2 kilómetros de distancia. La noción de la magnitud es clave y claro, eso es imposible de representar gráficamente, porque si se tuviera que representar gráficamente a escala, es que no se ven, es que te pintarían es que esta imagen negra que se está viendo podría ser la representación del sistema solar a falta de que se vea el sol, ¿no? Que brillaría un poco, pero no se vería absolutamente nada, ¿verdad? Por eso en los libros de ciencia, etcétera, pues bueno, se hace el dibujito con los planetas bien alineaditos, ¿no? Que se vea, que quede mono. Solo sirve para confundir al final, ¿no? Es un modelo que no tiene nada que ver con la realidad y que tenemos todos en la mente. Algo similar a lo que pueda pasar con los modelos de los átomos, por ejemplo. Pero bueno, lo pequeño lo dejaremos para otro día. Vamos con la parte un poco de lo grande, ¿no? La escala cosmológica, etcétera. Más que nada porque al vídeo lo pretendía llamar algo parecido, ya veré cómo lo acabo de definir, según el contenido salga también, ¿no? Lo quería enfocar hacia la llamada paradoja de Fermi.
Enrico Fermi, físico, pues, nuclear, si no estoy equivocado, involucrado incluso creo en el proyecto Manhattan. Bueno, un físico prominente en su tiempo, un científico, bueno, pues con unos estándares dentro del mundo académico aceptado, digamos que sólidos, ¿no? Pues plantea una paradoja que lleva su nombre. Y esta a su vez está basada en lo que se llama la ecuación de Drake. Y vamos a explicar, bueno, quería explicarla las dos un poco y sobre todo plantear un poco las opciones, la solución de esta ecuación, entre comillas, las posibles soluciones de esta ecuación, ¿no? O de esta paradoja, ¿no? De ecuación de conceptos, un poco, que es lo que hizo Drake. Lo que hizo Drake al final fue, pues, también con el tema de las magnitudes, pues mirar la cantidad de estrellas que hay dentro de cada galaxia, la cantidad de galaxias, dentro de las estrellas la cantidad de planetas, sumando, pues eso, una serie de factores al fin y al cabo, para darse una magnitud de la cantidad de vida que podría haber surgido en el cosmos. Bien. Evidentemente el resultado puede variar grandemente de cero a todo, ¿no? En función de los valores que se asigna a cada término. Y esos valores vienen determinados, pues un poco por el conocimiento actual de la materia. Esto es muy ciencia estar por casa, tampoco es, pero a nivel un poco de reflexión filosófico, son principios muy válidos. Entonces, en función del resultado de la ecuación de Drake, que siempre era positivo, y hasta fecha de hoy, a pesar de algunas, bueno, pues tímidas prospecciones por aquí y por allá, no se han encontrado más que piedras, bueno, en la Luna y en Marte, que tampoco es que se haya ido mucho más lejos, ¿no? Pero tampoco se han encontrado señales de otro tipo, se busca con radiotelescopios, pues señales de radio, lo cual, bueno, podemos hablar también de, en este tema de la búsqueda de señales que hace el SETI con radiotelescopios, también del concepto de esfera de Dyson, y lo vinculo aquí porque son dos ideas que bajo mi punto de vista adolecen del mismo defecto. Vamos a ver si vamos ordenando un poco los temas. Aunque en lugar de eso probablemente lo haga tan desordenado como de costumbre, ¿no? Pues así un poco de charla informal, de barra de bar, de lo que va saliendo a medida que va surgiendo. Y no por ello exento de cierto rigor. Vamos a ver. Empezamos por el final. En cuanto a las esferas de Dyson, la esfera de Dyson, que va también relacionada con el grado de las civilizaciones, que también se mide en otra escala, que se han inventado por ahí. Pero bueno, también lo podemos aclarar, lo de las civilizaciones grado 1, grado 2, grado 3, ¿no? Y lo del concepto del gran filtro, que aquí sería importante. Vamos a empezar con el tema de las esferas de Dyson. Dyson, que no tengo el placer de saber quién era, ya después de conocer el concepto de esfera, no dan ganas de seguir mucho más, aunque sería alguien respetable, ¿no? Estableció el concepto de que una civilización con un suficientemente grado de desarrollo habría creado una estructura, fijaos en la idea, habría creado una estructura que envolviera a su estrella para aprovechar toda su energía. A ver, yo no tengo, evidentemente, el conocimiento de los hechos para decir si eso es viable o no es viable. Lo único que tengo es mi sentido común. Y al parecer ya es más patrimonio que, que muchos estudios académicos. Porque vamos a ver, lo que no se puede es tratar de aplicar el concepto de y las necesidades y las posibilidades y el punto de vista en general de una civilización en un grado de desarrollo con otra. Es como si los hombres de las cavernas, perdón,
pues no sé, podrían pensar en, no sé, en supermercados como un montón de cadáveres de que es lo que ellos tenían, ¿no? Para alimentarse, curados al sol o lo que fuera, o salados. Las cosas, cuando uno va evolucionando, funcionan de manera ligeramente distinta. Seguirá habiendo, se supone, una necesidad de energía, eso es probablemente lo más seguro, pero la tecnología para utilizarla probablemente no sea la misma que con un grado de evolución inferior. Entonces, intentar extrapolar la tecnología presente a otra escala y entender que evolucionar es eso, que simplemente es variar la escala, no es así, implica otro grado tecnológico probablemente. Entonces, el concepto de esfera de Dyson adolece seriamente de esa cuestión. Y la búsqueda de señales de radio en el espacio que hace el SETI, la radio se inventó, no sé si en los años, no sé, era Marconi, ¿no? 20, 30, 40, no lo sé. Pero lo cierto es que es un invento del siglo XX, de principios del siglo XX, o igual antes. Bueno, no me voy a decirlo, por ahí está la Wikipedia. Tampoco hay que retener cada dato, si es que hay que quedarse con la idea general. Y la idea general es que no puedes aplicar las necesidades y las necesidades tal vez sí hasta cierto punto, pero la tecnología es realmente lo que evoluciona. Entonces, no solo es ampliar la escala de la tecnología, dice mandar ondas de radio desde muy lejos, no coño, si las tienes que mandar en vez de a unos cuantos kilómetros, cientos o miles, da lo mismo, pero si las tienes que mandar a millones o a años luz, pues probablemente la onda de radio no sea la tecnología más eficiente para ese fin. Y probablemente de forma muy difícil pueda cumplir ese papel. Pues por cuestiones como el efecto Doppler, etcétera. Entonces, bueno, tampoco es que sea yo un técnico, pero vamos a ver. O sea que francamente yo de la búsqueda del SETI no tengo mucha esperanza de que dé muy buenos resultados. Pero bueno, nada más porque es que si detectara una señal de radio se habría emitido, no sé, se podría haber extinguido ya la civilización cuando llegara aquí, si es que llegara en condiciones descifrables también, ¿no? O tal vez solo se percibiera como ruido de fondo. Pero bueno, zanja esta cuestión, pasemos a la siguiente, que es un poco el motivo del vídeo. Quería apuntar este detalle que me parece una reflexión importante y que no se hace y que encuentro bastante a faltar cuando leo estos temas. Entonces, respecto a las civilizaciones, grado 1, grado 2, grado 3, creo que era, y el gran filtro. Lo del gran filtro y esta graduación de civilizaciones es una manera de responder a la paradoja de Fermi. Entonces vamos a empezar por el principio, por Drake, que hace esa ecuación, que es una serie de posibilidades de que haya vida, al final numéricamente, para obtener una cifra de cuántos planetas habitados podría haber bueno, en el cosmos. Lo que plantea la siguiente paradoja, y que la expresó Fermi un poco de una manera bastante coloquial, sería, bueno, ¿y dónde están todos? ¿No? Porque desde luego hasta fecha de hoy no hay constancia de que haya ninguna otra forma de vida más allá de lo que es este planeta. Ese es el paradigma científico actual, eso es lo que, bueno, lo que los hechos vienen o parecen venir demostrando. Entonces, una manera de encajar esta situación, porque claro, cuando uno ve la enormidad y la de millones de planetas que tiene que haber necesariamente con condiciones similares para que pueda darse el proceso que entendemos como vida, que otro problema es que tampoco se acaba bien de entender la génesis primera y primordial de ese fenómeno que llamamos vida, pero bueno, aún sin entenderlo, pues se puede estimar si hubiera probabilidades de que se pueda reproducir ese fenómeno en otros lugares. Muy jodido estar realmente solos en un espacio tan grande, con tantos otros planetas, tantas otras estrellas. Entonces, una de las cuestiones que se planteó para justificar esa aparente situación, y voy a llamarla aparente ya desde el principio, es que pudiera haber algún tipo de filtro
en el sentido de que ciertas civilizaciones alcanzarían un grado de desarrollo y llegado a un punto que no fueran capaces de superar por X motivos, pues dígase por cuestiones de energía, por cuestiones las que sea, que no pudieran superar ese filtro y decayeran, declinaran y desaparecieran. Y según la teoría del gran filtro, pues sí que se podrían dar otras otras posibilidades de la vida, pero serían en un cosmos muy amplio, pues como luces intermitentes y distantes, que se encienden y se apagan tal vez sin llegar a coincidir apenas o compartiendo instantes de tiempo, pero con una distancia que les imposibilite establecer cualquier tipo de contacto, de dárselo unos a otros, ¿no? Esa es una de las respuestas que se planteó para la paradoja de Fermi al final, que se puede llamar como planteamiento del postulado del gran filtro. Desde ya decir que no es una posibilidad nada descartable. Nada descartable. Y esto puede enlazar fácilmente, aunque esto sí queda para otro tema mucho más amplio, esto puede enlazar perfectamente incluso con temas vinculados con la historia. Nuestra historia, la historia de aquí, ¿no? Realmente, de civilizaciones que, bueno, que han podido tener auges, etcétera, aparentemente y que esté aceptado a fecha de hoy por la historia oficial, no habrían llegado a declinar del todo hasta desaparecer, pero bueno, sabemos los ciclos que ha hecho los imperios y hasta cierto punto sería un poco una analogía. Y si nos vamos más atrás, pues hombre, no es descartable, al menos bajo mi punto de vista, que a la historiografía oficial se le estén pasando algunas cosas por alto. Y bastante gordas. Pero bueno, sigamos con lo nuestro, eso es otro tema, aunque vinculado. Y esa es una de las hipótesis, la del gran filtro. Esa puede ser una posibilidad. No sé, otros se pueden plantear que simplemente la ecuación de Drake, pues bueno, pues pongas un cero donde la pongas y todos los factores que se multiplican, al final te da cero, ¿no? Es difícil, ¿no? Porque por lo menos tiene que haber un uno, que somos nosotros. Al final parece que siempre sale, pues eso, un cierto número. Entonces, puede ser más probable o menos, ¿no? Pero por la lógica de la que la propia naturaleza nos ha adoptado, y es muy difícil entender que pueda ser un fenómeno único. Vamos, sería francamente remoto. Sería casi, casi una broma pesada, ¿no? Y entonces, claro, se plantea esa pregunta, bueno, ¿y dónde están todos entonces? Porque aquí hay algo que no encaja, que no encaja, de ahí que se llame paradoja, ¿no? Y la pregunta que plantea Fermi, pues eso era bastante razonable, bastante de sentido común. Ahora decía antes, aparente. Y es que, claro, hay una frase no recuerdo la novela de Shakespeare que servía de prefacio, le decía, hay hay muchas cosas, no sé si entre el cielo y el mar, o una cosa así, o entre la tierra y el cielo que no ven tus ojos. Más o menos decía así la cita, tampoco es palabra por palabra. Pero la idea es esa, que hay cosas que realmente los ojos no ven. Y si volvemos al símil de los hombres de las cavernas, pues hombre, la electricidad se descubrió bastante después. Ya no es fuego la electricidad, porque que eso siempre ha estado ahí. Y siempre estuvo ahí, evidentemente. Y esa gente que estaba en aquel estadio de desarrollo, ni puta idea. Y hacían su vida cada día, y el sol salía y se ponía, y ni puta idea. Bueno, ya el mismo sol, el hecho de establecer el calendario, una buena pelea y largos, ya no años, sino siglos de observación. Pero bueno, eso también enlaza con el tema de la historia que comentaba y sería bueno meterlo en otro tema. La cuestión, que puede haber más cosas que las que uno contempla en un principio. ¿Qué sucede? Que si cometemos el mismo error que comete el SETI y que cometió Dyson con sus esferas, e intentamos limitarnos a nuestra concepción tecnológica, pues probablemente estemos buscando algo que sin duda no exista. En el sentido de que no creo yo que se encuentre nunca de la vida una esfera de Dyson. Y dudo francamente mucho
Con tristeza lo digo incluso, que el SETI alcance alguna vez algo parecido a su cometido. Al menos con radiotelescopios. Sí que hay otros fenómenos que generan ondas de radio, etcétera, pero en fin. El problema, ¿cuál es? Se puede deducir de esto que si hay que buscar algo como lo que se busca, habría que buscar en otra parte. El problema es que no se sabe dónde buscar, precisamente porque no se tiene la tecnología que dé lugar a ese estadio. Entonces buscas algo, no sabes qué, no sabes dónde. Que no esté ahí, pues puede ser bastante discutible. Yo ya no voy a hablar de todo lo que es la, vamos a llamarlo, ufología, ¿no? Ni de todo lo que serían avistamientos, ni de todas estas cosas que caen sobre esa. Estamos hablando de planteamientos científicos y luego hay toda una serie de cuestiones que se han metido en un saco. Y esto tiene que ver mucho con el primer vídeo que hablaba de la información, ¿no? Tema de investigadores, del misterio, etcétera. De todas esas cosas, no. Todo esto vamos a dejarlo aparte, prescindiendo de todo eso. Ya te habla un científico vinculado con uno de los hitos del desarrollo humano tecnológico, como es lamentablemente la bomba atómica. Ya se estaba planteando esta cuestión. Es decir, aquí hay un problema, aquí hay algo que no encaja. ¿Dónde están todos? Bueno, hay una, hay una isla, creo que es al sur de la India, no me hagáis mucho caso, que se llama el Centinela del Norte, si no recuerdo mal, donde hoy, a día de hoy, y estamos a 31 de marzo de 2017, a día de hoy todavía hay una tribu no contactada por la civilización que digamos que, bueno, que controla, podemos decir, el resto del globo, ¿no? El resto de la superficie de la Tierra. No recuerdo su nombre, seguro que lo tienen. Por ahí se puede leer, también están entraditas en la enciclopedia y hay artículos por ahí también de divulgación que lo explican un poco. De hecho, creo que el gobierno ha prohibido hasta sobrevolar la zona, y creo que es en India, sí. Y bueno, claro, porque esta gente, pues imagínate, si están en un estado en plan tribu, con taparrabos, con arcos y con flechas, y ven pasar, y ya ha pasado, ¿eh? Y ya pasó, ya ha habido experiencias de que medio contacto. Lo que pasa es que todavía no están, no es que sea virgen virgen al 100%, ¿no? Pero, pero no están invadidas por la civilización preponderante, ¿no? Se les ha respetado porque es una isla que realmente pues no tendrán nada, pobrecicos, ¿no? Viven allí, están como medio muertos de hambre y como a nadie le interesa mover un dedo para ir porque no hay petróleo, porque no hay oro, porque no hay. Pues bueno, pues ahí se las apañan. Y por ese lado también. Pero eso deja una situación curiosa. También puede haber tribus remotas en lo que queda del Amazonas, pero no es lo mismo, porque cuando es una isla, y el fenómeno de isla es un fenómeno interesante para estudiar desde muchos puntos de vista, cuando es una isla, la cosa cambia bastante. Aunque se acercaron navegantes europeos, ¿no? Y pudo haber algunos intercambios, etcétera. No se acabó de mezclar la población, etcétera. Entonces, bueno. Al final, algún helicóptero o alguna avioneta, creo que eran helicópteros, que habían sobrevolado por ahí, habían vuelto con unas cuantas flechas clavadas, ¿no? Es un poco el primer instinto. Entonces, claro, estos tíos que están allí, tíos, tías, niños, ¿no? Es una población reducida, pero población al fin y al cabo, algunas familias habrá, no tienen ni puta idea de nada y bueno, y viven su vida. De nada me refiero a nada de lo que pasa en el resto del mundo, ¿no? Entonces, claro, imagínate al jefe de la tribu la cara que se le puede quedar cuando ve pasar un avión por encima, ¿no? Es aquello, y ahora sí que voy a citar al autor, creo que en un vídeo cité mal, creo que es Arthur C. Clarke, ¿no? Que escribió precisamente Odisea del Espacio, si no estoy equivocado, juraría, el que dijo aquello de que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada
sería automáticamente comprendida como magia. Pues fíjate lo que deben pensar esos indios cuando vuelan a mí por encima, ahora ya en un principio no tendrían, o cuando tienen contacto, o cuando tuvieron contacto con otras civilizaciones en un grado de desarrollo bastante superior. Y eso es una diferencia relativamente pequeña. Si aventuramos, y esto evidentemente es especular, ¿no? Pero bueno, si aventuramos que pudieran darse diferencias en grado de desarrollo más amplio, es que es que se escapa realmente a la imaginación. Porque si pudiéramos imaginarlo, dijo Julio Verne, que todo lo que un hombre no pueda soñar, ¿no? Otros lo harán realidad. Y bueno, no se equivocó en muchas cosas, ciertamente, si uno repasa los títulos de sus novelas. La cuestión es que se escapa precisamente incluso a la imaginación. El grado de desarrollo que se pueda llegar a alcanzar. Entonces, la paradoja de Fermi, el dónde están todos, pues hombre, yo tampoco me quiero poner muy... No quiero alarmar a nadie, ¿no? Pero, y vuelvo a citar una película, en este caso creo que es Poltergeist, ¿no? Aquello de ya están aquí, ¿no? Sería, sería francamente factible. Como la electricidad, pues siempre estuvo ahí y nadie la percibió, ¿no? La afirmación que acabo de hacer entiendo que es de un calado bastante hondo y puede parecer bastante a la ligera, ¿no? Y también se dice aquello de grandes afirmaciones requieren grandes pruebas, ¿no? Grandes demostraciones, lo que sea. Al final, si uno repasa los hechos fríamente, es que lo último que no tiene es la prueba definitiva, o la tiene y no la quiere dar por válida. Pero, como digo, omitiendo todo lo que serían pruebas, entre comillas, que deberían ser, o que se quieren o pretenden ser válidas, ignorando todo eso, es que todas las otras líneas conducen hacia ahí. O al menos ese es mi punto de vista. Y creo que es más un análisis de los hechos que una forma de opinión, ¿no? De alguna manera es poner los datos ordenados en un modo en que dibujan un panorama. Entonces, claro, es como que un hombre de las cavernas dijera, pues hay una cosa que se llama electricidad y como te caiga un rayo te vas a enterar, colega. Bueno, pues no, los rayos afortunadamente no nos caen en la cabeza muy a menudo, ¿no? Y todos los demás de la tribu dirían, este es gilipollas, ¿no? Sí, ya verás tú cómo te caiga el rayo, ¿no? Pero bueno, pues eso es un poco el panorama actual, tal como yo lo veo. ¿Mm? Y eso es un poco el temita que quería hacer. Este tampoco veo por qué alargarlo demasiado. Es algo bastante... Unas ideas bastante concretas que quería tocar, que quería poner una pincelada. Y yo que sé, alguno puede sacar las conclusiones de que este tarao cree que no sé qué, cree que no sé cuánto. No, yo no, ni creo en una cosa, ni creo en la otra. Yo intento gestionar la información que tengo. Y a partir de ahí, lo que no sea 100%, lo pongo en cuarentena. Pero vamos, eh, difícilmente se puede entender lo contrario, ¿no? De hecho, cada vez más en el mundo académico, que pues, tratan más un poquito esta serie de cosas, pues hombre, se tiene una idea bastante más abierta hacia otras formas de vida que pudieran existir claro, o sea, de ahí a claro, hablar de extraterrestres, de monigotes verdes y de cosas así, es muy complicado. De hecho, ya hay incluso establecido un término que se llama exopolítica, que habla de lo que serían, ¿no? En teoría, relaciones entre diferentes civilizaciones alienígenas. Como siempre, un poco medio camino entre la ciencia ficción y... Bueno, hacer afirmaciones sin pruebas, por supuesto, siempre es muy delicado. Las pruebas, aunque las hubiera,
se niegan por sistema, ¿no? Nada es razonable. Porque cuando las cosas no son de frecuentes, en ese sentido, cuando una cosa no pasa con cierta frecuencia, cuando es un fenómeno aislado, es un poco el si no lo veo, no lo creo, ¿no? Y esto también lo podríamos enlazar con las extinciones masivas que se dan y que están estudiadas a través del registro fósil, fundamentalmente, lo cual, bueno, también es una muestra muy parcial, pero vaya, o sea, cada cierto tiempo hay extinciones y, y realmente, claro, están tan espaciadas en el tiempo. Hablamos de escalas geológicas que para las vidas humanas y para las sociedades y imperios humanos, pues ya me dirás tú, que llevamos aquí pues, 4 días desde que nos tapamos con algo más que el taparrabos. Pues claro, se habla un poco como de ciencia ficción, ¿no? Pero es una cuestión de información, al final, de falta de información y de no saber cómo gestionarla. Si uno realmente ordena las pocas piezas del rompecabezas que pueda tener, ya digo que bajo mi punto de vista, señalan en una sola dirección. A partir de ahí, pues bueno, cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Bueno, y de forma más reciente, porque la ecuación de Drake y la paradoja de Fermi, pues ya viene de años, ¿ah? De décadas atrás, ¿eh? Algunos científicos, pues con cierto relieve, ¿no? Como podría ser Stephen Hawking, han abordado un poco también esta cuestión, que camina un poco, claro, entre la ciencia y la ciencia ficción, pero bueno, que se puede enfocar estrictamente desde el punto de vista científico, sin tener que perderse en latitudes extrañas, ¿no? Stephen Hawking, la reflexión que hizo más o menos es que el contacto con una civilización extraterrestre con mayor grado de desarrollo que nosotros sería un fenómeno análogo al descubrimiento del llamado Nuevo Mundo de América por parte de Cristóbal Colón. Empezando, y yo perdón con... No es que pretenda corregir a nadie, mucho menos a Hawking, doy mi opinión y analizo las cosas tal vez de otra manera distinta. Y no digo que no tenga pues, cierta parte de razón, pero vamos bueno, a poner algunos matices que creo que son razonables. De entrada que lo que es el descubrimiento de América por parte de Colón es mucho más que discutible. Bien, pero bueno, vamos a dejar esa parte también al margen, que ya había comentado en algún otro momento, y vamos a centrarnos en lo que nos interesa aquí, que es la parte de un supuesto contacto entre dos civilizaciones con diferentes grados de desarrollo. Provengan de otro planeta, de otro continente, eso a postre es bastante irrelevante, ¿verdad? La idea es ese contacto entre dos grados diferentes de desarrollo. Bien. Para eso lo que hay que entender es el estadio de desarrollo de cada una de las civilizaciones, las necesidades y las motivaciones que les mueven y la distancia que hay entre esos grados de desarrollo. Porque claro, puede ser muy diferente esa relación entre dos civilizaciones si el grado de desarrollo de una, la diferencia de desarrollo, es de 1, es de 10 o es de 100, ¿verdad? Puede ser muy, muy distinto. Lo que no es razonable, y esto lo puedo plantear yo creo a modo de crítica, es plantear esa cuestión de un supuesto contacto con otra civilización que haya viajado años luz con un grado de desarrollo tan poco diferenciado del presente, como si tuviéramos a la vuelta de la esquina ir a colonizar galaxias. Vamos a ser un poco razonables, ¿no? Si se diera ese caso, si alguien tuviera, y con perdón, los santos cojones de llegar hasta aquí, pues hombre, lo tendría que hacer con una serie de medios que están bastante lejos de los que poseemos actualmente. A nivel oficial, y súmale todo lo que puede que
no sepamos, que esté en investigación, que sea en exclusiva de terreno militar o lo que se quiera sospechar. Porque siempre hay un poco una tecnología que forma parte del ámbito secreto y reducido, ¿no? Por ejemplo, en el momento de Cristóbal Colón, pues la cartografía era probablemente parte de esos secretos. Y de ahí que algunos conocieran de la existencia de unas tierras en una parte del mundo y otros, el resto del mundo, el resto de la humanidad, no tuvieran ni puta idea. Y luego eso fue el descubrimiento. Claro que se conocía América, pero es que no la conocía todo el mundo. El tema es ese, ¿no? Siempre ha habido unas élites que han preservado un conocimiento, y esto va con un tema de historia que algún día tengo que tratar, bastante importante. Y la información no es siempre toda de dominio público, ¿verdad? Al menos en el tipo de sociedades que conocemos. Que eso sea así en civilizaciones con otro grado de desarrollo, pues no necesariamente opere la misma lógica a todos los niveles. No tenemos exactamente la misma lógica que los hombres de las cavernas, ¿verdad que no? Que en el neolítico, que en el paleolítico, que se puede buscar muchos estadios de desarrollo para comparar y la cosa, aunque hay unas necesidades básicas subyacentes, cambia sustancialmente. De hecho, a través de la tecnología es que se pueden dar giros copernicanos en este asunto. De las necesidades, etcétera, de las motivaciones. 12 de la noche. No sé, uno se puede imaginar a una hormiga que le sube por la mano y qué problemas tendrá y su hormiguero y por qué seguía y qué le mueven y las pistas químicas que sigue y la búsqueda de comida y la reina y las larvas y los otros hormigueros y tiene su vida y tiene su mundo y tiene su problemática y tiene su... Y cómo le explico yo que tengo un trabajo de mierda, que no sé qué. Son otros problemas, cada uno en su escala. Entonces, bueno, ¿cómo le explica a una hormiga los problemas de la economía, no? Aunque probablemente, más que enseñar, tuviéramos bastante que aprender. Pero bueno, es otra cuestión de cómo se organizan las civilizaciones y los distintos grupos sociales, ¿no? Aquí somos más bien, bueno, un poco más individualistas, ¿no? Dejémoslo ahí. Pero volviendo a la reflexión de Hawking, que en un principio es válida, claro, te encuentras a dos civilizaciones con un grado de desarrollo distinto, pero dentro de un mismo rango, cortito, y entre dos continentes, y van unos y masacran a los otros. Aunque se intente ahora vender la idea, al menos aquí en España, ¿no? De que aquello de la conquista de América bueno, fue la liberación de América, ¿no? Que fuimos a liberarlos de sus propios congéneres. En fin, pues lo que fue, los hechos no se cambian, por mucho que la historia la escriban los vencedores. Pero realmente, esté en el grado de desarrollo que uno esté, yo creo, a no ser que llegue a comprender un poco el absolutamente todo, ¿no? Desde arriba, desde abajo, y asumiendo eso que no existe el infinito, ¿verdad? Pues bueno, siempre hay que contemplar que puede haber algo que uno no está viendo. Igual que siempre hay que contemplar que pueda que haya un tipo de tecnología, un tipo de información, un tipo que uno no conoce. Como en el momento, pues que además lo demuestra la historia, como en el momento del descubrimiento de América, pues había tal vez ciertas élites que sí tenían más información que no compartían con el resto. Y evidentemente a estas élites de esos momentos históricos, pues también se les escapaban muchas cosas, ¿verdad?
Hay muchas películas sobre el tema, ¿no? Uno no sabe si han hecho más favor que Mella o al revés. Y de alguna manera es algo que está muy inmerso en la cultura, luego a nivel más underground y a nivel más de, pues no sé, investigación de misterio, etcétera, ya digo que se tocan una cantidad de temas y se abunda en la materia de una manera porque, bueno, parece que interesa mucho, ¿no? Al menos a ciertas personas es algo que... Extraterrestres, tal cual. Nadie ha visto uno, pero, joder, pero cantidad de gente habla del tema, ¿no? Es una cosa muy extraña. Igual solo es una fabulación mitológica en buena parte, ha quedado inmerso ahí, ya no en la cultura pop, ¿no? Sino desde los años de las películas de Ed Wood, ¿no? Los 50. Casualmente cuando empieza tradicionalmente lo de la llamada historia de la ufología, ¿no? Que es un poco con lo de Roswell. La ufología moderna, podríamos decir. Luego hay toda otra tendencia que liga con cuestiones de historia, ¿verdad? Pero eso más vale tratarlo en tema aparte, en tema de historia. Porque esto al final lo que se centra es en las magnitudes. Tanto el momento del contacto que describía Hawking como el descubrimiento de América, pues dependerá de la magnitud, de la diferencia, de la distancia en el grado de desarrollo. Y, y es que esa distancia puede cambiarlo absolutamente todo. Y más teniendo en cuenta que con el grado y el tipo de desarrollo que tenemos en el momento presente, no es que no vayamos a colonizar otras galaxias, es que no vamos ni a la vuelta de la esquina. O sea, de la superficie de la Luna y de Marte se conoce, se ha pisado, bueno, conocerse está cartografiado, se supone, pero una superficie tan íntima, tan ínfima, entonces, a partir de ahí los planetas no son solo superficie, ¿no? Pero bueno, como nosotros estamos en la superficie, concebimos que toda la vida tenga que ser exactamente con nosotros. Intentamos exportar nuestra lógica a capa y a espada sin pensar. Ya, es que, claro, no las conocemos y no se pueden aventurar, pero se tendrá que contemplar que podrían haber otras maneras que a nosotros se nos escapan. Pues no se tiene en cuenta en absoluto, para nada. Ni Dyson, ni el SETI, ni al parecer Stephen Hawking. Yo entiendo que requiere un esfuerzo de imaginación grande, pero se puede negar con los hechos en la mano que ese supuesto se pueda dar. Yo diría que no. Hasta que también se ha rodeado toda esta cuestión de cierto estigma, ¿no? Y a la gente como que le ha interesado estos temas, que ya eran raros de por sí probablemente, ¿no? Se les ha empujado, se les ha arrinconado, hostia, mira ese que creen, no sé qué. Y, y parece que lo normal, aunque en ambientes académicos se tengan otras nociones, lo normal un poco a pie de calle, de que me estás contando alienígenas, ¿no? Si, vamos, yo esto va como si me hablas de, pues eso, de ciencia ficción, ¿no? No es una experiencia que forme parte de la vida cotidiana el hecho de contemplar estas posibilidades. Entonces, bueno, ¿eso implica que no existan? Desde luego, demostrar que algo no existe está demostrado que es imposible, ¿no? Eso desde luego. Pero vamos, es que cogiendo una porción de la información, intentar extrapolar el resto, no, al final no es de recibo. Y hay cuestiones interesantes en las que andar relacionadas con este asunto, aunque para tratarlas con el rigor suficiente, casi más vale hacer tema aparte. Estaba pensando ahora en la enfermedad hemofílica y en la cuestión del RH negativo, que va más ligado con el tema de biología. Pero bueno, vamos a intentar compartimentar un poco
No por disciplinas, porque es que es imposible, porque todo está ligado y una cosa lleva a la otra y las disciplinas se entretejen como un tejido, valga la redundancia. Entonces, analizar las cosas por separado es tener siempre un punto de vista sesgado. Ahora, de hecho, creo que es en Finlandia, que es uno de los países con mejores resultados en la educación del mundo, creo que van a abrir las asignaturas y lo van a enfocar todo pues, por eventos y desde una visión interdisciplinar o multidisciplinar, o dígase como se quiera. Claro, si analizas un evento o de la forma sesgada de, no sé, las guerras se estudian en historia, pero muchas veces las causas que tienen son económicas, ¿no? O involucran también factores psicológicos, o es que está todo ligado, forma parte de un todo. Entonces, pues lo mismo sucede aquí. Y aquí un poco sociológicamente, todo este tema ha quedado arrinconado en un saco de gente extraña que le gustan estas cosas, frikis, ¿no? Que le molan los marcianos, tal cual. Vale. Pues bueno, es un poco una forma de desacreditar de forma automática cualquier afirmación que precede o que procede de ese ámbito. Y creo que son casi palabras textuales que utilicé en el primer vídeo sobre la información y sobre la gestión que hacemos de ella. A partir de ahí hay todo un constructo de teorías en ese mundo, elaboradísimas y enreversadísimas, que, bueno, evidentemente uno pocas herramientas puede tener para discernir lo que pudiera tener alguna relación con los hechos, a lo que es pura invención, a lo que es pura voluntad de ganar dinero, etcétera. Entonces, claro, se mezclan también un montón de cuestiones. Pero lo cierto es que se genera un volumen de información muy importante. Entre las partes más serias de este mundo, ya no diría de la ufología, ¿no? Pero sí dentro del ámbito que tocan estos temas, está una organización que se llama Disclosure Project. Disclosure sería como, pues eso, reabrir, ¿no? O abrir. Y bueno, pues está formado, pues creo que hay un poco de todo, pero hay incluso algunos militares, etcétera, que abogan por abrir toda una serie de informaciones. De hecho, es sabido, y los estudiosos del fenómeno ovni, oh, joder, es que esta locución ya desprestigia por sí sola. Estudiosos del fenómeno ovni, bien. Pues, hombre, los gobiernos, que en un principio pues se suelen gastar el dinero aparte de muchas cosas inútiles en algunas que tienen sentido, no sé, los militares, hay cosas que se toman en serio y en cuanto a fenómenos de objetos no identificados, etcétera, pues hombre, han juntado unos cuantos reportes y tienen unos cuantos expedientes. Expedientes X, ¿no? Como la serie aquella más larga que, no sé, de temporada estuvo. Y mira que me gusta Terry Gilliam, ¿eh? En otros ámbitos, pero bueno. Eh, ¿Qué sucede? Que se crea un batiburrillo de información de lo que ya es difícil, si no imposible, información, desinformación, no se sabe qué es mentira, no se sabe qué es verdad, y esa es un poco la manera de ocultar algunas cosas, o eso dice una teoría, ¿no? Que estos temas parecen quererse tal vez ocultar, eh, tal vez suelen poder de unas élites como hemos visto antes en otros casos, ¿no? Es difícil de decir hasta qué punto sí, hasta qué punto no. Entonces tenemos información que va de un extremo al otro, ¿no? Vivimos en un mundo a pie de calle en que, bueno, no hay ninguna prueba ni justificación científica de que exista ningún tipo de vida extraterrestre, ¿no? Y luego tenemos teorías por ahí bastante remotas que dicen que hasta el primer gobierno del mundo estaría controlado por una serie de... Entonces, claro, hombre, choca mucho, ¿no? Quiero decir que hay una distancia de un viaje como de aquí al final del sistema solar, hablando de magnitudes. Pero bueno, quedándonos con los hechos rigurosamente contrastados y que son de conocimiento público y aceptados por una mayoría, y aquí hay una frase que encontré otro día y me gustó mucho, que es que la verdad no es necesariamente lo que cree la mayoría.
Pero bueno, eso para el tema del concepto de verdad que también valdrá la pena hablar un poco de ello. Entonces, bueno, pasa eso, que ha quedado extremado también los medios de comunicación más media controlados como por una serie de intereses económicos, pues bueno, de todos estos temas ni quieren ni hablar en general y cuando oyen hablar es con algún problema en concreto que acaba siendo más una caricatura que cualquier planteamiento que asemeje ser semicientífico o científico, ¿no? Es un poco desde donde se debería abordar la cuestión, ¿no? Entonces, bueno, queda un poco esa sensación de que hay mucho de nada, ¿no? Al final, porque no hay nada sólido a lo que agarrarse y tienes por ahí agencias espaciales que van dando un par de tumbos por aquí, que si por la luna, que si sonda para aquí, sonda para allá, jugando con robos para arriba y para abajo. Bastante caros, por cierto, pero, pero algo tan sencillo como sentarse a pensar con un lápiz y utilizar el sentido común, que hombre, igual no resulta la prueba definitiva, pero es que da bastante idea, ¿no? Tienes la ecuación de Drake y acto seguido tienes la paradoja de Fermi. Y dice, pues, ¿y dónde están todos? O una forma de preguntar, ¿y por qué estamos solos? Y bueno, pues igual es que la pregunta no está bien planteada. De hecho, los principios herméticos, en uno de sus preceptos, afirman que no hay ninguna paradoja irreconciliable. Si tomamos esa noción como correcta, como válida, lo que implicaría es que todas las paradojas son simplemente preguntas mal planteadas. Entonces, si Fermi era un tío inteligente, no entiendo, planteó una pregunta de forma incorrecta, ¿no? Generando una paradoja, pues bueno, tampoco se puede esperar mucho más de lo que haya venido después, ¿no? El tema es motivo de mucho cachondeo, también, de mucha burla, pero la verdad es que es un tema fundamentalmente bastante serio. Tan serio, y siguiendo la metáfora de Hawking, ¿no? Tan serio como pudo ser el descubrimiento de América para los indígenas que andaban por allí. O más, pero probablemente si el cruce fuera, pues eso, con otro lado de desarrollo, es que ya ni se da, ¿verdad? Ese cruce de esa manera. Fíjate, ahí tenemos en el Centinela del Norte, ¿no? A esa población que hay algo ahí que no nos interesa para nada. Nosotros como civilización en la islita, pues se les respeta ese espacio, a ver qué hacen. Yo no sé si le echarán un vistazo de vez en cuando. Si se preocupa, creo que cuando les cayó el tsunami algo se preocuparon y fueron a sacar la nariz por ahí con cierta prudencia y decir, bueno, esta gente todavía está aquí, ¿cómo les va? Pero claro, nosotros funcionamos un poco por el cerebro reptil, ¿no? Hacemos una serie de contacto extraterrestre que se llama muy antigua. Hicieron el remake luego, bastante malo el remake, infumable. Y la antigua, bueno, en su tiempo yo era muy pequeño y me gustaba mucho. Tenía, no sé, 5 años. Los visitantes. Estaba muy bien. Y venían aquí un montón de naves, ¿no? Y venían a robarnos el agua, ¿no? Porque claro, tenían que venir a robarnos algo. Porque como nosotros siempre vamos a robar algo a alguna parte, a nosotros nos tienen que venir a robar también, porque es que no conocemos otra lógica. Anda, que el tío que también, que se haya cruzado tres putas galaxias para buscar un poco de agua, también manda cojones. Pero bueno, que no te digo que no, ¿no? Pero bueno, ¿qué otras posibilidades habrá? Probablemente, igual es que no concebimos que pueda haber existencia sin joder a nadie, ¿no? No sé. Esto también tiene que ver un poco con el tema de la economía, el tema de los recursos está íntimamente ligado a la economía.
Y bueno, se trata del mismo error al final también que la esfera de Dyson, que ya he repetido unas cuantas veces en la charla, y es extrapolar nuestra visión sin tener en cuenta que puede haber otras, y nuestras necesidades, y nuestras conductas, y nuestras... Cuando no necesariamente otro grado de desarrollo implica cambios en esas necesidades, probablemente en esas conductas, en esas pautas. O sea que realmente lo que hemos formado con todo este el tema de contacto entre posibles civilizaciones extraterrestres es una esfera de Dyson. Es como toda una construcción enorme que sería, uno sabe, pero Dyson sabía cuántos millones de kilómetros de diámetro tiene el Sol. Lo que supondría una estructura realmente que lo envolviera, que habría que trinchar planetas y planetas. ¿De qué él haría? ¿De hierro? ¿Cuánto pesaría eso? ¿Se podía es que y la gravedad es que no tiene ningún y lo sigo leyendo y sigo esfera de Dyson por aquí a ver si encontramos una esfera de Dyson. El otro día miraban un movimiento raro en los planetas por estas cuestiones que hacen para intentar, pues por la luz de la estrella, cuando tiene como un parpadeo y tal, se deduce, al menos con la tecnología actual, ¿no? Se deduce que puede haber algún planeta orbitando. Y vieron una un poco rara que parpadeaba de forma irregular y ya empezaron a salir que si esfera de Dyson por aquí, esfera de Dyson por allá. No, no, si una esfera de Dyson tal como él la predijo, la estrella estaría encerrada, ¿no? Es que no saldría la luz, es que es una cosa... Aunque la hicieran de cristal, da igual. Yo, francamente, no creo que el futuro de la energía vaya por ahí. ¿Eh? Ni para nosotros, ni que pueda ir por ahí para nadie. Vamos, para mí es aplicar una lógica, pues eso, obsoleta a un nivel de desarrollo que se nos escapa. Y bueno, y es legítimo, porque coño, si es que no sabes realmente cómo se hace, no te lo vas a inventar para... Es un poco un pensamiento circular, ¿no? No tienes la herramienta, pero al menos mantén la mente abierta de decir, coño, hay cosas que evidentemente no sé y no sé por dónde me pueden venir los tiros, pero no intentes buscar algo tan concreto y decir, es que en el futuro esto va a ser así, y aplicas tu lógica y no tienes ni puta idea de cómo va a ser en el futuro. Si la tuvieras probablemente ya lo estarías haciendo, y no es el caso. Entonces, intentar no cometer este error que se repite hasta la saciedad, mantener un poco la mente abierta, los ojos abiertos, e intentar nadar en toda la mierda de información y desinformación que hay, que, bueno, es todo un puro infumable de lo que no se puede sacar, evidentemente, nada en claro. Y parece que esa precisamente pueda ser la finalidad, ¿no? Porque es difícil atribuirlo a otras intenciones como, sí, puede estar la ganancia económica, contaminando por ahí, como contamina todo, pero ante cierto tiempo de informaciones que se leen, porque de hecho se ha creado toda una mitología contemporánea, como pudo ser la que hubo de los dioses en la Grecia clásica, ¿no? O anteriores, parece que se ha creado toda la mitología y ya sus razas, con sus nombres, y estos son de esta manera y los otros son de otro, y bueno, realmente agarrado en qué, sin saber realmente de dónde proceden esas informaciones, ¿no? Muchas veces sin poder contrastar las fuentes. Y el problema es que no hay nada que nos faculte realmente para coger y borrar de un plumazo todo eso y decir, no, todo es falso. Ojalá fuera tan sencillo. Ojalá fuera tan sencillo. Pero es que no hay nada que nos faculte para ello. Evidentemente es la opción más fácil. Es decir, no, esto nada. Bueno, pues nada. Pues hombre. Y los hombres de la cadena es el rayo, pues, ya, si solo caen cuando llueve. No. Pero mira, del rayo vino probablemente el fuego, ¿verdad? Antes que de ir chocando dos piedras, ¿no? Eso igual probablemente fue luego. Y bueno, sí, tampoco me da algo más. No hay mucho más que decir, como siempre. Seguro que hay cosas que se me pasan y luego digo, tendría que haber dicho esto aquí y se me ha pasado. Bueno,
está bien que siempre quede alguna cosita por comentar, alguna cosita por añadir. Nada de lo que sea, al final aquí es la última palabra, porque bueno, al fin y al cabo yo también estoy en la inopia que vivimos todos, ¿no? En más o menos medida. Y más en este tema en concreto. Pero lo que sí que es cierto, que si uno armado con su, con su humilde sentido común, es decir, hostia puta, millones de... Si uno tiene en mente la magnitud, es que afirmar que realmente somos la única expresión de vida, ya no en el universo que pueda existir, sino en el universo observable, que luego, otra cosa, del universo observable, y que te llega la luz de una estrella hace no sé cuántos millones de años. Estás mirando al pasado, tío. Esto también hay que tenerlo claro. Los efectos de la distancia. Pues estás mirando a no sé cuántos años luz de distancia, estás mirando a hace tantos años de distancia. Lo vuelvo a repetir para que quede la idea más clara porque también es muy importante. Si tú miras a una estrella que está a un año luz, y esto se sabe a nivel académico, pero a nivel de divulgación creo que es bueno recordarlo, para, yo que sé, que la gente tenga sus herramientas de hacerse sus ideas, ¿no? A un año luz de distancia está la estrella. Te llega la luz, quiere decir que tarda un año en llegarte esa luz. La imagen que te está llegando, que son los fotones rebotando en tu retina, son de hace un año. Estás mirando al pasado, literalmente. Y eso es siempre así, hasta cuando miras a un metro de distancia. Pero claro, a un metro es un pasado muy reciente. A millones y millones de años luz, estás mirando ya no la prehistoria. Vale, igual he pasado con los órdenes de magnitud, pero vaya. La idea yo creo que es esa. Más que trabajar con unas cifras precisas y exactas para, para el tipo de reflexiones que me gusta compartir, yo creo que vale la pena quedarse con conceptos amplios, con un poco de herramientas para poder construir una noción del mundo, pues hombre, un poquito más a escala que los modelos de sistema solar que tenemos en todos los libros académicos, ¿verdad? Y nada más, que estudiar todo esto está muy bien, esto y otras cosas, pero estudiar para repetir como loros, listas, datos, sin pensar, sin quedarse con sin los conceptos, sin quedarse con los conceptos básicos, con las ideas generales que articulan todo, es completamente inútil. Pero bueno, eso es la ecuación que tenemos en muchos sitios. Tal vez en Finlandia, después del cambio que han hecho, les vaya un poco mejor. La educación también merece tema aparte, pero bueno, como decía, todo está interrelacionado. Y, y si sabemos que todo está interrelacionado, pues hombre, sería bueno empezar también a tenerlo en cuenta y actuar en consecuencia, ¿no? Como decíamos en otro tema. No alargo más, vendrán más temas, espero, y nada más, hasta otra charla.